Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy como título tenemos Hijo de Dios. Y antes de comenzar a desarrollar este título, este tema, esta temática, me gustaría preguntarte, ¿qué relación tienes tú con el Hijo de Dios? Bueno, cuando Dios saca a Israel, una nación que se hallaba esclava en Egipto y que tenía muchos ídolos copiados de esa nación muy idólatra, tenían distintos tipos de ídolos. Cuando Dios saca a la nación de Israel de esa esclavitud y de ese mundo de idolatría, lo lleva a un lugar aparte y le da las nuevas normas de que hay un solo Dios y que la nación de Israel tenía que aprender eso y compartirlo con sus hijos, con la familia y tener como este legado como el principal y primer mandamiento. Cuando Jesús aparece en la historia, aquellos que estudiaban las escrituras, conocidos como los escribas, que eran copistas de la ley y custodios de que la ley no tuviese ningún licuado o hubiese alguna corriente extraña, sino que fuera la cabal ley de Dios. Allí cada uno de ellos tenía que corroborar que las personas que aparecían viniendo en nombre de Dios conocieran por lo menos este principal mandamiento. Así que uno de los escribas en público le va a preguntar a Jesús si él sabe este primer mandamiento. Y bueno, que es justo que se lo va a preguntar a Jesús. Pero bueno, desarrollaremos este tema, Hijo de Dios. Pero anda pensando, ¿qué relación tenés vos con el Hijo de Dios? Le van a preguntar entonces a Jesús si conoce el primer mandamiento. Dice el Evangelio, según Marcos, en el capítulo 12 y en el versículo 28, de esta manera. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Este escriba, este copista de la ley, como eran, también estaban los fariseos, que los escribas, los fariseos eran todos de la misma rama de custodio de la ley, le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le va a responder. Y dice Marcos capítulo 12, versículo 29 al 30, la respuesta de Jesús en público. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esta es la respuesta de Jesús. La primer y gran enseñanza que Dios le da al pueblo es esta, que Dios es uno solo. Esto saca a todo ser humano de la idolatría, porque no puede haber otro Dios que no sea el único y verdadero Dios. Sin embargo, cuántas religiones, cuántas idolatrías, cuántas creencias y cosas en las que las personas se apoyan, que es idolatría. Bueno, acá Dios le enseña a su pueblo que Dios es uno solo y que hay que amar a este Dios con todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, con toda la fuerza, con toda la intensidad del ser. Y esta es la respuesta que Jesús le da a este escriba. Y bueno, ahora él allí tiene que corroborar que realmente está bien lo que dijo Jesús, y es lo que va a pasar. Dice Marcos capítulo 12, versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Dios es uno. Claro, lo que la nación de Israel no sabía era cómo este único y verdadero Dios estaba conformado, porque ellos tienen el Antiguo Testamento y no aceptan el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento justamente termina de completar toda la enseñanza, que ellos al rechazarlo no la tienen. Por lo tanto, le falta conocer a este único y verdadero Dios y de saber por lo menos que este Dios se conforma en Dios el Padre y que este Dios el Padre tiene un Hijo.
Lo leemos allí en Hebreos, la carta a los Hebreos justamente es la que descubre esta relación de la deidad, que el Padre tiene un Hijo, el Hijo de Dios. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiere decir que Dios el Padre y Dios el Hijo conforman esta deidad. Son dos personas distintas, pero conforman la deidad única de ser un único y verdadero Dios. Pero está Dios el Padre y Dios el Hijo. Y el Hijo, dice la Escritura, que es el creador del universo y que estaba juntamente con el Padre cuando los cimientos del mundo eran echados. Es decir, que comparte la eternidad y comparte todos los atributos de Dios, porque toda la esencia de Dios está en el Hijo, está en el Padre, pero también está en el Hijo. Así que encontramos dos personas en la deidad. Y este Hijo tiene estas características, la misma esencia de Dios, es el mismo en presencia, el mismo en autoridad, el mismo ser que es el Padre. Entre los dos conforman la deidad. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice el cual, sí, hablando del Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quiere decir que este Dios Padre tiene un Hijo, que los dos son de la misma esencia y comparten la misma gloria, y este Hijo es el creador del universo y también es el que sustenta todas las cosas. Y no solo eso, sino que este Hijo de Dios fue enviado por el Padre a este mundo, y a este mundo vino y se tomó forma humana, y Él se despojó de su gloria, pero sin dejar de ser Dios, toma forma humana para venir y poder morir, porque Dios no puede morir, pero al tomar forma humana el Hijo de Dios, humanamente pudo morir por el pecador y derramar su sangre en la cruz para ser el único y suficiente Salvador. Qué increíble es esto, cómo la Escritura revela a esta deidad que muchos no conocen. Las personas dicen Dios, dicen, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero ni siquiera saben cómo está formado Dios. Dios está formado por tres personas. Te presenté dos, el Padre y el Hijo, en una estrecha relación, compartiendo la misma esencia y los mismos atributos. Pero también hay otro ser que conforman esta deidad de este único Dios. Sigue siendo un único Dios. Recuerda, hasta ahora conocemos dos personas, el Padre y el Hijo. Dice, allí estaba Jesús enseñándole a sus discípulos y le va a hablar de otra persona, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 15, versículo 26, dice que Jesús le dice a sus discípulos, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo que procede del Padre sería enviado por el Hijo y Él iba a dar testimonio del Hijo de Dios. Y es lo que pasa hoy en el mundo, es el Espíritu Santo, porque el Hijo de Dios está en el cielo. Pero el Espíritu Santo es el que aquí en la tierra da testimonio del Hijo. Entonces dice Jesús que el Espíritu Santo procede del Padre, pero también el Espíritu Santo procede del Hijo, porque te dije que tiene las mismas características de la deidad, entonces también procede del Hijo. Cuando Jesús había resucitado, Él va a soplar sobre sus discípulos y les hace recibir el Espíritu Santo que procede del mismo Hijo de Dios. Dice Juan 20, 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, ya había resucitado, se está presentando en forma resucitada. Dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid
el Espíritu Santo. Este único verdadero Dios que cita el mandamiento de Israel y el mismo mandamiento para toda la raza humana es que hay un solo Dios. Pero lo maravilloso es que este Dios se compone de 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 son iguales en esencia, iguales en atributos, comparten la misma deidad. Sin embargo, hay un único Dios: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que vuelvo a preguntarte, ¿qué relación tienes tú con el Hijo de Dios? Dice allí la Escritura que el Padre glorifica al Hijo. Por eso, ¿qué relación tenés con el Hijo? Si el Padre glorifica al Hijo. Dice Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hay una glorificación mutua entre el Padre y el Hijo. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre. ¿Y cuándo el Hijo iba a glorificar al Padre? Cuando iba a cumplir en la muerte, allí en la cruz del Calvario, derramando su vida, entregando todo su ser para glorificar al Padre, porque la voluntad del Padre era que su Hijo viniera a este mundo, se tomara forma humana y muriera por la raza humana, para que el pecador pueda alcanzar la salvación de su alma. ¿Qué relación tienes con el Hijo? El Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre, y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Dice allí Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que es extraordinaria esta relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 son uno, los 3 conforman una unidad y conforman al único y verdadero Dios. Este es el único Dios que presenta la Biblia. Y cuando Jesús fue bautizado para comenzar públicamente su ministerio, recordemos que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Cuando él es bautizado, él tenía que dar testimonio. Juan el Bautista tenía que dar testimonio de la venida del Hijo de Dios al mundo, de la venida del Mesías. ¿Qué tenía que ver él? Tenía que observar que cuando él fuera bautizado por Juan en el Jordán, el Espíritu Santo iba a descender sobre Jesús en forma corporal, pero tenía que ser en forma visible para que Juan pudiese dar testimonio que este era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Y así sucedió. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron presentes en el bautismo de Jesús. Dice allí, Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio, está hablando de lo que Juan ve, dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por lo tanto, el Hijo de Dios vino a este mundo para poder establecer una relación entre el ser humano y Dios. Fue enviado por Dios el Padre, vino en el poder del Espíritu Santo a hacer esa obra extraordinaria que era morir en la cruz para salvar al pecador. Ahora, el testimonio lo dio Dios el Padre, porque Él dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Padre dio testimonio del Hijo, y el Espíritu Santo confirmó a Juan el Bautista de que este era el Mesías, el Hijo de Dios. La primera carta o epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 11 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
¿qué relación tienes con el Hijo? Si me dices que no tienes ninguna relación con el Hijo, significa que tu alma no ha sido salvada y te espera la condenación eterna, porque la vida eterna está en el Hijo. El Padre lo envió al mundo para que se contactara contigo, conmigo y con todos los seres humanos para poder alcanzar la vida eterna. El Padre dice, la vida eterna está en mi Hijo. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿qué relación tienes con el Hijo? Ve pensando estas respuestas y si no tienes ninguna relación estás en problema. Ya vas a ver por qué. Primeramente ya estás viendo que la vida eterna está en Jesús, el Hijo de Dios. Dice, ¿de qué manera? También dice la Biblia, ¿de qué manera uno puede alcanzar esta vida eterna? Que está en el Hijo. Dice 1 Juan 5:12, dice así, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahí está la importancia de este tema, el Hijo de Dios. Si tú quieres tener vida eterna, tienes que relacionarte con el Hijo de Dios. Para eso Él se humanó. Él apareció al mundo en la persona de Jesús y sin dejar de ser Dios, su humanidad cubrió esa deidad y Él se despojó de su gloria para poder morir en la cruz, pero como Hijo de Dios nunca dejó de ser Hijo de Dios. Y Él muere en la cruz como hombre porque para eso se humanó. Así que dice que la persona que tiene al Hijo tiene vida eterna. Dice que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Lo que quiere decir que está separado de Dios y que está esperando la condenación eterna. Ir a un lugar de eterna condenación por toda la eternidad. Por lo tanto, debemos pensar qué relación tengo con el Hijo de Dios. Estamos viendo que el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Tienes al Hijo de Dios? Si no lo tienes, no valdría decir tengo una religión. No te sirve. ¿Tienes al Hijo de Dios o no lo tienes? Si no lo tienes, no tienes la vida eterna. Es sencillo, es fácil de entender. Por lo tanto, ve pensando qué vas a hacer si no tienes al Hijo de Dios. Dice que la forma de tener la vida eterna es creer en el Hijo de Dios, creer que Él vino al mundo, tomó forma humana, que Él murió en la cruz para pagar el precio de tus pecados, de mis pecados y de todos los seres humanos. Porque si Él no hubiera venido al mundo a morir, no hubiese podido haber salvación ni vida eterna para nadie. Pero al venir al mundo, Él trajo la vida eterna. Dice la primera carta que estamos leyendo del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 13. Observa estos detalles y la importancia de la salvación del alma, la importancia de tener una relación con Dios, la importancia de tener vida eterna, la importancia de que cuando uno muera, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde irás cuando mueras? ¿Al cielo o al infierno? La respuesta ya la tienes que tener. ¿Tienes al Hijo? Irás al cielo porque tienes la vida eterna. ¿No tienes al Hijo? No irás al cielo y te espera una condenación eterna. Dice 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Está hablando a aquellos que ya habían creído, que ya tenían al Hijo de Dios en su vida, por lo tanto estaban relacionados con el Hijo de Dios. Entonces les dice así 1 Juan 5:3. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, si has creído en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como el Hijo de Dios, como el Mesías enviado, entonces tienes vida eterna. Y entonces el apóstol te dice, yo quiero decirte que sepas que si Cristo forma parte de tu vida, el Hijo de Dios está en tu ser, entonces tienes vida eterna, no tienes que dudar. Pero si Él no forma parte de tu vida, si Él no es parte de tu ser, si no has entregado tu vida al Hijo de Dios, no tienes vida, estás muerto espiritualmente. Esto es lo que está enseñando la Escritura. Dice la forma de conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Dice Juan capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, que la persona que dice, vos conocés a Dios, y te dice, sí, conocés a Jesús, el Hijo de Dios, y te dice, no tengo nada que ver con Él. Entonces no conoce a Dios.
Dios no forma parte de su vida, porque la Biblia es clara, dice que la vida eterna es conocer a Dios, y conocer a Dios es tener a Jesucristo en su vida, a quien Dios ha enviado, porque Dios el Padre lo envió para que tengamos una relación con Él. Qué importante es este tema, qué bueno es tocar este tema del Hijo de Dios. Dice Juan capítulo 3, versículo 36, presta atención, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O tenés vida eterna o tenés un castigo eterno que te está esperando. Para tener vida eterna tenés que tener a Cristo, a Jesús, al Hijo de Dios en tu vida, porque Dios el Padre lo envió para eso. Ahora, ¿qué pasa si yo digo no? Yo no quiero tener una relación con el Hijo de Dios. Me quedo con mi religión, me quedo con esta forma, entre comillas, buena de vivir, y podré tener de esta forma una relación con Dios, podré estar relacionado realmente con el único Dios verdadero. Bueno, la Biblia dice en Juan 15, 23, dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Entonces, tengamos presente lo que dice la Biblia. Si yo no quiero tener nada que ver con Jesús, ¿lo estoy dejando de lado? Estoy dejando de lado al Padre. Estoy dejando de lado a Dios, porque Dios está formado, como te lo expliqué en la Escritura, que es clara. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, la Biblia dice, si rechazás al Hijo, rechazás a Dios. Entonces es importante entender qué relación tengo con el Hijo. Dice 1 Juan, capítulo 5, versículo 5, dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Bueno, todos sabemos por la experiencia propia que las cosas que hay en el mundo son pasajeras, son temporales. Hoy me gusta esto, mañana no me gusta, mañana me gusta lo otro. Hacemos una edificación que está flamante. Cuando voy a vivir hay cosas que se rompen, se va deteriorando. Lo mismo pasa con los autos, lo mismo pasa con el cuerpo, se va deteriorando, nos vamos enfermando, vamos envejeciendo. Todo lo que hay en el mundo es pasajero. Los capitales son pasajeros, las ideologías son pasajeras. Pero dice, aquí dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo yo podría hacer la voluntad de Dios para que mi vida tenga sentido y lo que yo haga no se eche a perder? Bueno, dice Juan 6:40. Dice, y esta es la voluntad, dice Jesús, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Estamos esperando el día postrero. ¿Cuándo va a ser tu día postrero? No lo sé, y el mío tampoco, porque es el día en que cuando uno muera, cuando uno deje de existir, y bueno, llegará un momento en que habrá una resurrección. Para los perdidos será en un tiempo, para los salvos será en otro momento, pero va a haber una resurrección. Y si Cristo no forma parte de tu vida, no te va a resucitar para vida eterna, sino que te va a resucitar para condenación eterna y para ir a una eternidad lejos de la presencia de Dios por no creer en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es fundamental, es vital. Toda la Escritura habla del Hijo de Dios y está desde Génesis a Apocalipsis hablándonos de lo mismo, de que tengo que encontrarme con el Mesías, con el Salvador del mundo, con el Hijo de Dios y reconocerlo en mi vida, creer en Él, en su venida, creer en su muerte en la cruz, creer que Él puede salvarme de todos mis pecados, creer en Jesús, creer en el Hijo de Dios para tener vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo dice no va a haber la vida. ¿Por qué? Porque ha rechazado a su Hijo. Y rechazar al Hijo significa lo mismo que rechazar a Dios. Porque Dios el Padre lo envió. Fue su voluntad que le conozcamos para tener vida eterna. Y dice Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Qué relación tienes con el Hijo? ¿Tienes una relación de allí una persona que ha rendido dijimos que el primer mandamiento decía, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser?
Y bueno, el Hijo es parte de esa deidad. Y amar a Dios es amar al Hijo de Dios, es encontrarse con Él, es aceptarlo como Señor y como Salvador del alma. Si tu alma no ha sido encontrada por este ser maravilloso, el Hijo de Dios, porque tú no has ido a Él, porque Él ya hizo la obra de la cruz. Y ahora, ¿dónde está el Hijo de Dios? El Hijo de Dios está en el cielo. ¿Y dónde está? Está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y los dos están allí. Y los dos comentan y dicen, bueno, yo te envié para que las personas puedan conocerte. Y allí tal vez entre los dos están mirándote en esta hora. Están viendo tu corazón. ¿Qué decisión vas a tomar sobre esta obra que hizo este Dios extraordinario? Dios el Padre enviando a su Hijo y ahora el Espíritu Santo dando testimonio de su Hijo para que tú puedas creer, alcanzar la salvación de tu alma y la vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Humillarte. Porque tus pecados te alejaron de Dios, porque tus pecados han ofendido a un Dios santo. Y humillarte ante quién, ante la persona de Jesús, el que te vino a buscar. Pedirle perdón a Él, sí, a Él le tenés que pedir perdón, porque la Biblia lo envió, la Biblia enseña que Él vino a morir por tus pecados, porque si tú no hubieras pecado no hubieses tenido que morir, pero murió porque tus pecados no tienen perdón de Dios, excepto que Jesucristo sea aquel que te limpie de todo pecado. Si tú le pides perdón a Jesucristo con tus palabras, si tú te humillas, reconoces que eres un pecador y te arrepientes y le pides perdón al Hijo de Dios, a Jesús, y lo reconoces en tu vida como tu Señor y Salvador, y le pides que te salve, que te haga un hijo o una hija de Dios, inmediatamente tomarás esa posición de hijo o de hija de Dios por haber creído en aquel que vino a buscarte, el Hijo de Dios. ¿Qué relación tienes con el Hijo de Dios? Si estás relacionado con el Hijo de Dios, estás relacionado con el Padre y seguramente es porque el Espíritu Santo mora en tu vida, porque todas las personas que están relacionadas con el Hijo de Dios, al momento de creer, rendir su vida y aceptarlo como Señor y Salvador, el Hijo de Dios lo sella con el Espíritu Santo, que es un sello de propiedad. Si quieres tener la vida eterna, si no quieres ir a la condenación eterna, tienes que encontrarte con Jesús, el Hijo de Dios. Así que te dejo ahora esta reflexión para tu vida y tómala seriamente, porque no sabes cuánto tiempo más estarás en este mundo que, como viste, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que crean en aquel que Dios envió, al Hijo de Dios. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú le has confesado? Y si no le has confesado, hazlo ya, inmediatamente, porque no sabes cuánto será el último día aquí en la tierra. Y cuando tú partas de este mundo, si no has tomado la decisión antes, será demasiado tarde. El Hijo de Dios te está buscando, recíbelo en tu vida como Señor, como Salvador, porque es el Hijo de Dios. Y es el ser más maravilloso que vino a este mundo, porque es justamente este Dios, que Dios, oye Israel, es Dios, nuestro Dios, uno es. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.